Al curso de Derecho Internacional Público, semana 2. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el tema del Estado, recordándoles que esta sesión está siendo grabada. Objetivo de la clase: que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala domine el contenido relacionado al tema del Estado, así como su comprensión integral de la importancia de las funciones del Estado, las clases y los tipos y los elementos de Estado que nos importan a nosotros en la clase en Derecho Internacional Público. Entonces, para trabajar este tema vamos a trabajar con una definición de lo que es Estado. Pues la mayoría ya tienen esa definición clara de lo que es el Estado. Sin embargo, en esta presentación la vamos a volver a ver. El Estado es una sociedad humana asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien público de su población. Entonces, vamos a ver lo que dice Adolfo Posadas. Para él, el Estado es una organización social constituida en un territorio propio, con fuerza para mantenerse en él, imponer dentro de él un poder supremo de ordenación y de imperio, el poder ejercido por aquel elemento social que en cada momento asume la mayor fuerza política. En esta definición podemos ver que ya introduce dentro del concepto el elemento de la política. Para Capital establece que es un grupo de individuos establecidos sobre un territorio determinado y sujeto a la autoridad de un mismo gobierno. Entonces, en otras palabras, y como comúnmente conocemos, una definición de Estado es toda sociedad que se encuentra jurídicamente organizada. Pero si nos damos cuenta en los conceptos que les presenté, tiene una serie de elementos que son importantes dentro del Estado. Como antecedentes del Estado, para Nicolás Maquiavelo, en su obra El Príncipe, dice que los estados y soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres y fueron y son o repúblicas o principados. Entonces, dentro de las definiciones de Estado tenemos las clases de Estado y, por supuesto, hay repúblicas y monarquías. Entonces, etimológicamente, la voz latina de estados es el estatus de un territorio determinado, ocupado por una población determinada que está regida y sujeto a un poder soberano. Tenemos que dentro de el Estado nos habla que es ese el territorio, que un Estado debe estar asentado en un territorio determinado. Para Guatemala, en la Constitución Política de la República, nos establece cuál es la soberanía o dónde se encuentra o radica la soberanía de Guatemala. En el artículo 140 de la Constitución encontramos al tema del Estado y establece el Estado y su forma de gobierno. Entonces, el artículo 140 de la Constitución establece que el Estado de Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Habla de su sistema de gobierno. Es republicano, democrático y representativo. Habla de una soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Entonces aquí encontramos lo que doctrinariamente se conoce como la ley de pesos y contrapesos. En el artículo 142 regula de la soberanía y el territorio. El Estado ejerce plena soberanía sobre, y nos indica, el territorio nacional que está integrado por el suelo, el subsuelo,
las aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. B. La zona contigua del mar adyacente al mar territorial para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional. Y C. Los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos y los existentes en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial, que constituyen la zona económica exclusiva en la extensión que fija la ley conforme la práctica internacional. Entonces, este artículo 142 nos establece cuáles son los límites del territorio de Guatemala y dentro de ellos, pues, incluyendo todo lo que incluye el territorio de Guatemala. Y vemos que en la misma Constitución reconoce el suelo, el subsuelo, que es decir, deberíamos de tener una legislación muy dura en relación al tipo de explotación que tienen estos recursos. Y en cuanto a los recursos naturales de las aguas adyacentes a las costas, por supuesto que hay una legislación en donde indica hasta dónde llega el territorio de Guatemala y esto lo van a encontrar ustedes en el decreto 20-76, en donde establece cuáles son los límites del mar territorial, que son 12 millas náuticas y a partir de las 200 millas náuticas se considera 12 millas náuticas zona contigua, 12 millas al mar territorial. Entonces, iniciando con una zona económica exclusiva a las 200 millas. Entonces, esto es muy importante porque dentro del derecho internacional se regula todo lo relacionado a lo que ocurre en aguas internacionales. Entonces, de esa cuenta, existe un tribunal del mar territorial, ¿verdad? Entonces, este Oscar, en dato es muy 30 minutos va a importante llegar y tener Fabiana. conocimiento hasta dónde podemos considerar territorio de Guatemala. Ya te Dentro di. del Estado existieron tres clases, o fue una evolución del Estado. Lo conocimos al principio como Estado Imperio, que tenía un carácter eminentemente despótico y teocrático, porque no existía una división de poderes y el poder radicaba prácticamente en un rey. Entonces era despótico y se dice que teocrático porque se gobernaba bajo la influencia que eran castigos divinos. En la ciudad-estado, pues floreció en Grecia y en Roma y entonces se empiezan No, a conocer nuevas en la iglesia donde yo la fui a dejar. tipos de derecho, nuevas divisiones, eh, que poco a poco fueron evolucionando al Estado-nación, que es lo que actualmente se conoce a nivel mundial en la mayoría de países, porque hay países que todavía se manejan con el sistema monárquico absoluto. Entonces, actualmente, pues muchos estados o la mayoría de estados a nivel del mundo, tenemos un Estado-nación en donde imperia el Estado de Derecho y es un tema que escuchamos mucho en las noticias, es un tema en donde muchas personas invocan que actualmente se duda si existe realmente un Estado de Derecho, pero para entender lo que es un Estado de Derecho, quisiera saber si alguien tiene alguna opinión respecto a lo que considera que es el Estado de Derecho. Ahora vas a Vamos a llegar. ver si alguien levanta la mano. Si no ibas a poder, mejor me hubieras dicho, mira, yo no tengo ganas de ir hoy, voy a ir. Vamos a ver si no vamos a preguntar por acá. Licenciada, es Sí, un ahí principio de viene. gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, incluido el Estado, están sometidas a leyes que se aplican por igual, se promulgan públicamente y se administran con independencia. No sé si está bien el concepto. Sí, muchas gracias. Entonces, por eso es que actualmente algunas, digamos, organizaciones o em, Rafaela. la sociedad civil pone en tela de juicio el tema del Estado de Derecho, ¿verdad? Porque lamentablemente, pues tenemos el alcance de las noticias, ¿verdad? Y la opinión pública en cuanto a
algunos beneficios que tienen ciertos sectores, ¿verdad? O ciertas personalidades frente a la justicia, cuando el Estado de Derecho es muy importante esta parte en donde se aplica por igual, ¿verdad? Entonces, estas son las modalidades en que fue pues evolucionando un Estado-nación. Entonces, teniendo el concepto de lo que significa el Estado, el alcance o el territorio que tiene, entendemos que el Estado tiene elementos externos como el humano o la población y el territorio. Dentro del elemento externo humano, la población, pues entendemos que la población es un conglomerado humano que habita en una zona geográfica, ¿verdad? Entonces, no puede existir un Estado o un territorio sin población, entonces no cumple los elementos de un Estado. Y el territorio es ese suelo, subsuelo, la atmósfera y el mar territorial en el que se encuentra sentada una población determinada. En cuanto al suelo, al subsuelo, entendemos que nuestra constitución sí nos regula el tema relacionado a que tenemos dominio, ¿verdad? Pareciera que estuviera implícito, ¿verdad? Sin embargo, nuestra constitución sí tiene ese alcance, ¿verdad? Porque significa que son recursos de los cuales debemos estar celosos como la población, como guatemaltecos, de en realidad entender qué es lo que pasa si puede existir un abuso desmedido de los recursos, de este tipo de recursos, ¿verdad? También con el tema de la atmósfera, existe legislación específica que regula todo lo relacionado al uso, al abuso del uso de la atmósfera, inclusive legislación que es extraterritorial o extraterrestre, digamos, fuera de la Tierra, ¿verdad? Alcances o legislación de cómo se debe tomar el tema de las investigaciones fuera de la Tierra y también mucha legislación sobre el mar territorial, mar abierto. Entonces, dentro del derecho internacional público, perdón, dentro del curso de Derecho Ambiental Internacional se ve mucho el tema de estos acuerdos o de estos tribunales que existen. Existe mucha legislación del mar abierto, ¿verdad? Del mar territorial, porque em, el ser humano abusó de los recursos que se encuentran en mar abierto, ¿verdad? Entonces, uno de los abusos que ha tenido el ser humano y que está teniendo consecuencias conforme ha avanzado en los años es el tema de eh, los desechos y la basura, ¿verdad? Entonces, dentro del derecho ambiental internacional, se aborda el tema en cuanto a que es un derecho joven, relativamente joven, porque no se encontraba legislado el uso o el abuso, digamos, el mal uso de los recursos que se pueden extraer del mar territorial o el mar abierto. Entonces se plasma una normativa en donde se regula a los estados hasta dónde pueden tener un uso racional de sus recursos, ¿verdad? Porque como seres humanos necesitamos también de esos recursos del mar abierto, como es la pesca o algunas especies o estudios que se hacen. Entonces, estos aspectos actualmente dentro del derecho internacional sí se encuentran regulados y hay una diversidad de convenios que tratan de regular en estos recursos, ¿verdad? Dentro de los elementos del Estado interno podemos encontrar el poder o autoridad, que ésta se desarrolla desde dos puntos de vista, el gobierno y la administración. El gobierno es el que impone una línea de conducta, manda y ordena. Entonces, nos damos cuenta que con cada gobierno, actualmente, digamos, en Guatemala tenemos siempre un eslogan o trae cada gobierno cambia sus políticas, ¿verdad? Y sabe hasta dónde desea tener una línea de conducta o para dónde quiere llevar su administración. También la administración, el Estado provee de bienes y servicios. Entonces, nos damos cuenta que algunas administraciones en gobiernos anteriores han tenido una prioridad, por ejemplo, en algunas líneas de necesidad social. Sin embargo, esto es parte de por qué existe el Estado. El Estado nació con esa necesidad de tener
un grupo de personas que es determinada por el pueblo, ¿sí? A través del sufragio, y que debe ser libre, espontáneo y auténtico, para poder decidir quiénes son los que van a llevar la administración durante un periodo determinado y de qué manera van a administrar. La idea que nace del Estado es esa necesidad que este grupo de personas que está a cargo del gobierno administre los recursos que el mismo Estado, que nosotros como población le proveemos al Estado. Uno de los principios constitucionales es que nuestras obligaciones como ciudadanos guatemaltecos es la tributación. Todos estamos obligados a contribuir equitativamente para los ingresos del Estado. Un Estado no sobrevive sin tributos, un Estado no sobrevive sin recursos económicos. De esa cuenta es este gobierno el que tiene la obligación de poder administrar tanto la recaudación, encargarse de la correcta recaudación de los tributos y administrar los gastos. Entonces, si nos damos cuenta en doctrina, la figura del Estado es muy transparente porque eh, establece que un grupo, que el pueblo es el que elige a sus gobernantes mediante un sufragio, ¿verdad? Es con un voto transparente, libre, auténtico. Y este grupo, pues, tiene la obligación de administrar sus recursos. Entonces, históricamente en el estado de Guatemala, después del gobierno de Jorge Ubico, el estado de Guatemala se ha visto en la necesidad de mantener una deuda externa para poder complementar el presupuesto general de la nación. Como todos sabemos, y los auditores que están presentes en esta sesión, saben que el Estado de Guatemala se maneja con un presupuesto deficitario, es decir, que no alcanzan los recursos tributarios que se obtienen a través de la recaudación, sino que tenemos la necesidad, el Estado se ve en la necesidad de endeudarse para poder cumplir con lo que se presupone que se va a gastar en el siguiente periodo. Entonces, es aquí en donde los elementos del Estado dejan claro que el Estado es el que debe proveer de los bienes y de los servicios a la población. Entonces, es una parte retributiva. El pueblo tiene la obligación de contribuir equitativamente con sus tributos y de esa manera poder obtener de regreso los bienes y servicios públicos. Entonces, esto es lo que son los elementos del Estado, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, el compromiso que se tiene es muy grande, ¿verdad? Y como sociedad, pues debemos exigir el cumplimiento de lo que reza la doctrina y la razón de ser del Estado. Para esto existen los fines del Estado. La Constitución Política de Guatemala señala como fin supremo del Estado es la realización del bien común. Y el bien común, como todos saben, es la transformación de la prestación de todos los servicios públicos a los que tenemos derecho. Entonces, en el artículo 2 dice deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a sus habitantes de la República la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos derecho a la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Entonces, todo esto se traduce en servicios de seguridad ciudadana, servicios de salud pública, transporte y todos aquellos servicios que tiene obligación el Estado de dar cumplimiento, ¿verdad? El artículo 1 de la Constitución establece protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Y el bien común es la traducción de todos esos elementos y servicios que necesitamos para tener una vida digna. Entonces, vivir con dignidad. ¿Cuáles son las funciones? Son las acciones que realiza el Estado por medio de cada uno de sus organismos, ¿verdad? Entonces, ya sabemos cuáles son los 3 organismos del Estado. El modelo liberal o constitucional se caracteriza tradicionalmente por 3 principios básicos. El Estado de Derecho, como lo decía el licenciado, pues se traduce en la justicia, la independencia y el respeto a las leyes y el cumplimiento. La separación de poderes de los 3 organismos, legislativo, ejecutivo y judicial, y la exaltación de los derechos individuales. Sabemos que a través de el Estado de Guatemala ha estado muy comprometido también
con impulsar los derechos individuales a través de los mecanismos de defensa que tienen los derechos humanos, ¿verdad? Siempre vamos mejorando estos aspectos para que puedan cumplirse a cabalidad. Ahora bien, teniendo ya muy claro lo que es el Estado, cuáles son los fines del Estado, existen formas de Estado. Estas formas de Estado son diversos modelos o formas de organización que los Estados pueden adoptar en base a la relación o la articulación que pretenden establecer dentro de su territorio. Cómo van a manejar, cómo se maneja su población, su poder jurídico, su poder soberano y el bien público. Entonces, dentro de las formas de Estado, encontramos dos formas, el Estado unitario y el Estado compuesto. Dentro del Estado unitario también se le denomina Estado simple, que es el Estado unitario es en política una forma de Estado donde el poder existe en un solo centro de autoridad que se extiende su accionar a lo largo de todo el territorio del respectivo Estado, como Guatemala, ¿verdad? El Estado compuesto es esa forma de Estado donde aparece unido de una u otra manera dos o más estados que sean por vínculos de política nacional o internacional que da lugar al estudio de varias modalidades. Y aquí encontramos los estados compuestos como el Estado federal, o los Confederación de Estados, la Unión Real, la Unión Personal y el Estado sui generis. Estos son los tipos de Estado que existen. Tenemos vamos a ver acá. Siguiendo con el tema de la clasificación de los estados, existen estados independientes y estados dependientes. Dentro de los estados independientes encontramos los estados cuya autoridad política central se ejerce la soberanía interior y la soberanía exterior. Ahora, existe, digamos, a lo largo de la historia de la humanidad o del desarrollo que se ha venido dando, que han existido estados dependientes, y los estados dependientes son aquellos estados que están sujetos a otros estados o a su soberanía exterior. Y aquí encontramos dentro de los estados dependientes los estados vasallos. Estos vasallos, estados vasallos, eran entidades políticas que reconocían la autoridad superior de un imperio. Mantenían cierta autonomía interna, pero su soberanía exterior estaba completamente sujeta a la voluntad del soberano, a quien solían pagarle impuestos o tributos anuales. Ejemplos históricos: el Principado de Valaquia y Moldavia bajo el Imperio Otomano, que fue durante el siglo XIX. Otros estados independientes, los protectorados. Son estados que conservaban el control total o parcial de su política interna, pero entregaban por completo el manejo de sus relaciones internacionales y defensa a un estado protector mediante un tratado. Ejemplos históricos: el protectorado francés en Marruecos o el protectorado británico sobre Egipto y Brunei antes de sus independencias. Dentro también de estados independientes, los territorios no autónomos. Encontramos a las colonias modernas, zonas que siguen bajo el control administrativo de una potencia colonial y que carecen de una personalidad jurídica propia en el plano internacional. La Asamblea General de la ONU mantiene una lista oficial de estos territorios para promover su descolonización. Ejemplos actuales: Gibraltar, administrado por el Reino Unido, o Guam, administrado por los Estados Unidos. Tenemos los territorios en fideicomiso, denominados mandatos también. Son territorios bajo la administración directa de una potencia internacional, supervisados inicialmente por las sociedades de naciones y luego por el Consejo de Administración Fiduciaria de la ONU. Estos carecían de soberanía exterior propia hasta que completaran su proceso de preparación para la independencia. De estos encontramos ejemplos históricos únicamente. Aquí, dentro de los territorios de fideicomiso, un antecedente histórico: los administrados por el Reino Unido, Gran Bretaña. Aquí encontramos a Tanganica. Se independizó en 1961 y en 1964 se unió con Zanzíbar para formar la actual Tanzania.
Camerún británico, tras el plebiscito en 1961, el norte se unió a Nigeria y en el sur se integró a la República de Camerún. Togolandia británica se fusionó tras una votación en 1956 con la colonia de la Costa de Oro para fundar lo que hoy es Ghana. Otro ejemplo, los administrados por Francia, Camerún francés alcanzó la independencia total en 1960 como la República de Camerún. Togolandia francesa consiguió su independencia en 1960 convirtiéndose en la actual República de Togo. Administrados por Australia, Nueva Zelanda y Bélgica, encontramos a Nueva Guinea, que es Australia, se unificó legalmente en 1975 con el territorio de Papúa para formar la nación independiente de Papúa Nueva Guinea. Nauru, de Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, esta pequeña isla del Pacífico obtuvo su independencia total como la República Soberana en el 1968. Tenemos a Samoa Occidental, Nueva Zelanda se independizó en 1962 y hoy se le conoce formalmente como Samoa. Ruanda, Burundi, de Bélgica, el territorio decidió dividirse y dio origen a los países independientes en 1962, Ruanda y Burundi. También encontramos administrado por Italia, Somalia italiana, administrado temporalmente por Italia desde 1950, se independizó en 1960 para unirse con Somalia británica y fundar la República de Somalia. Los que fueron administrados por Estados Unidos, el territorio de fideicomiso de las Islas del Pacífico, fue un enorme conjunto de islas en el Pacífico Occidental. Con los años se fragmentó y dio origen a 4 entidades políticas modernas. Las Islas Marshall es un estado soberano de libre asociación. Los Estados Federados de Micronesia, estado soberano en libre asociación. Palaos fue el último fideicomiso del mundo en disolverse, alcanzando su independencia en 1994. Las Islas Marianas del Norte decidieron convertirse en un estado libre asociado bajo la soberanía directa de Estados Unidos. Entonces, estos son los ejemplos de los estados en fideicomiso o estados en mandatos. Tenemos casos especiales de soberanía compartida o soberanía limitada. Existen otras formas en el derecho contemporáneo donde la soberanía exterior no está estrictamente sujeta a un superior, sino atenuado delegado. En esto vamos a encontrar al Estado libre de asociación y a los Estados miembros de una federación. En los estados libres de asociación encontramos a las naciones que han sido independientes y que delegan su constitucional y legalmente competencia en la defensa militar y seguridad exterior. Los ejemplos se los encontramos en los estados federados de Micronesia, las Islas Marshall y Palaos, que han estado asociados a Estados Unidos, así como las Islas Cook y Nui, asociados a Nueva Zelanda. Y los estados miembros de una federación, las entidades subnacionales de una federación como los Estados Unidos, México y Brasil, que estos ejercen en sí una autonomía interna, pero carecen de una soberanía exterior, porque aquí únicamente recae sobre el gobierno federal central, es decir, cada estado que conforma una federación tiene sus propias leyes, pero su soberanía exterior va a caer exclusivamente en el gobierno federal central. Entonces, aquí tenemos cómo se clasifican los estados, estados simples o estados compuestos. Y regresamos a las formas de estado. Entonces ya nos damos cuenta cómo pueden ser las formas de estado, pero también encontramos los sistemas de gobierno. Dentro de los sistemas de gobierno tenemos la república y la monarquía. Entonces, una vez que existe el estado, existe una forma de gobierno. La república vamos a encontrar el presidencialismo y el parlamentarismo. Como lo vimos nosotros en la Constitución, el Estado de Guatemala establece que su sistema de gobierno es republicano, representativo y democrático, ¿verdad? Entonces, aquí lo encontramos cómo se compone la república.
También existe otro sistema de gobierno que es el republicano, el parlamentarista. Dentro del sistema de gobierno parlamentarista, aquí nosotros encontramos que el poder ejecutivo emana del poder legislativo, es decir, el parlamento, y este depende del apoyo político para gobernar. Entonces, en este caso, en el sistema de gobierno republicano parlamentarista, el pueblo no elige al presidente, sino que acá lo elige el parlamento. Y el parlamento tiene facultades de destituir o designar, ¿verdad? Entonces, sin embargo, en algunas monarquías, algunos sistemas de gobierno monárquico utilizan la monarquía absoluta y la monarquía constitucional. Cuando la monarquía es absoluta, aquí quiere decir que en realidad es el rey o el soberano que está a cargo el que tiene la dirección política, y jurídica y económica, es decir, tiene toda la administración de un Estado por su forma de gobierno, la monarquía absoluta. La monarquía absoluta actualmente todavía existe en el mundo. Tenemos a Arabia Saudita como una monarquía absoluta, Omán, Brunei, y también se pudiera considerar, algunos autores consideran que también se puede considerar como una monarquía absoluta al Vaticano, pero esta es una monarquía desde el punto de vista teocrático. Ahora bien, la monarquía constitucional, dentro de esta monarquía constitucional, como ejemplos actuales podemos mencionar al Reino Unido, a España, a Japón, a Países Bajos, a Suecia y Dinamarca. Ahora bien, como de estos ejemplos de la monarquía, podemos hablar de una monarquía que es sui generis, porque, por ejemplo, la monarquía de Mónaco. En la monarquía de Mónaco se maneja un poco diferente, porque en este caso, en la monarquía de Mónaco, el poder ejecutivo lo ejerce el rey Alberto II actualmente. Entonces, este tipo de monarquía de Mónaco tiene una Sí, ¿a especial qué horas va a historia venir? porque es de Pero la aquí a la casa dinastía sí lleva, Grimaldi. pero ya va a llegar Ellos allá a las han tenido una ya particular primero forma de nosotros gobernar llegar. porque, por ejemplo, en la monarquía constitucional como el del Reino Unido, Ujú. se tenía un eslogan en donde la reina reina, pero no gobierna. En esta monarquía de Mónaco, aquí el rey reina y gobierna. Entonces, esta es una monarquía que es un poco diferente porque en este caso es el monarca de Mónaco ejerce el poder ejecutivo, el príncipe o el rey en este caso elige al ministro de Estado y sí existe un parlamento, pero el parlamento no lo puede ni elegir ni destituir como en la monarquía constitucional, que el parlamento en la monarquía constitucional, por ejemplo, España, Reino Unido, Japón, Países Bajos, el Parlamento elige a su primer ministro. Aquí no es el rey quien lo elige, sino es el Parlamento y el Parlamento, así como lo elige, lo puede destituir, ¿verdad? Entonces, en la monarquía constitucional, eh, el rey prácticamente no tiene esas facultades de ese poder político real. Entonces, solo representa al país, ¿verdad? Los reyes de España o Reino Unido representan al país, pero no tienen una injerencia política, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, en esta monarquía constitucional, que puede ser primer ministro o pueden ser cancilleres según el Estado, ¿verdad? Como lo designa. Eh, Aquí prácticamente el primer ministro o los cancilleres son los verdaderos directores del país, lideran el Estado y la forma de la política que se lleva. Entonces, en este tipo de sistemas de gobierno monárquico es un poco diferente, ¿verdad? Entonces, en la monarquía, que sí encontramos actualmente monarquía absoluta todavía, y la constitucional, que es dependiendo del estado que estudiemos, que estemos como estudiando, podemos ver la forma en que se elige, en que se desarrolla el parlamento. Entonces,
el Parlamento prácticamente viene siendo como el Ejecutivo y el legislativo prácticamente, porque el Parlamento elige al representante del Ejecutivo, que en este caso puede ser el primer ministro o el canciller, ¿verdad? Entonces, ahora bien, por ejemplo, en el jefe de Estado, en Italia o en Alemania, es un presidente. Entonces, ellos tienen presidente y tienen primer ministro o canciller. Entonces es un poco diferente el tipo de sistema de gobierno monárquico constitucional, en este caso, ¿verdad? Porque ellos no tienen Congreso de la República como lo tenemos nosotros en el presidencialismo, ¿verdad? El Parlamento se maneja un poco diferente dependiendo del Estado, pero esta es la figura que encontramos nosotros doctrinariamente de cómo es que se desarrollan los sistemas de gobierno republicano y monárquico. Tenemos, esto ya lo vimos. Ahora bien, vamos a hablar teniendo ya cómo se desarrollan y si nos damos cuenta a nivel mundial existen estas formas de Estado y formas de gobierno. Y ya vimos nosotros que los estados, por supuesto, para que se constituya un estado entre los elementos del estado, pues debe haber un territorio. Y vamos a llegar a un estado que ha tenido problemas con el territorio. Ya ustedes más o menos pensarán cómo es la historia del mundo en este caso. Dentro de los territorios internacionales, existe dentro del derecho internacional público denominados territorio internacional, que es ese espacio geográfico que no está sometido a la soberanía de ningún estado en específico. Y aquí vamos nosotros a encontrar que en estos lugares están regulados por tratados y convenciones mundiales que se utilizan para garantizar que su uso sea pacífico, de manera para fines científicos o de libre acceso para toda la humanidad. Entonces aquí, dentro de uno de los territorios que se consideran internacionales, encontramos el territorio del alta mar y el fondo marino. Entonces, este territorio de alta mar y fondo marino, encontramos que abarca todas las partes del océano que están situadas más allá de las zonas económicas exclusivas de los países costeros. Ya vimos que cuál es la zona exclusiva, que es normalmente la que pasa a las 200 millas náuticas. Y para esto hay una legislación que regula las millas náuticas en donde se considera que es alta mar. El régimen jurídico está regulado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR. ¿Cuáles son las reglas esenciales? Ningún país puede reclamar soberanía sobre ella. Rige la libertad de navegación, el sobrevuelo y la pesca científica. Las riquezas del suelo y subsuelo marino profundo son catalogadas como patrimonio común de la humanidad. Entonces tenemos estos territorios internacionales que se consideran como comunes para la humanidad. También encontramos como un territorio internacional la Antártida. Este es un continente que carece de soberanía estatal, que ha sido reconocida de esta manera en la actualidad. Su régimen jurídico se rige bajo el Tratado Antártico de 1959. Existe una historia respecto a qué países, antecedentes históricos de que existieron algunos países que por haber llegado a la Antártida consideraron que ellos eran a los que les correspondía su soberanía. Para evitar que se dieran problemas internacionales, se fijan reglas principales. En primer lugar, que todas aquellas reclamaciones de los territorios de los países firmantes, ¿verdad? Se establece de manera estricta que este continente solo podría ser utilizado para fines pacíficos. Investigaciones científicas que fueran coordinadas
y prohíbe explícitamente cualquier actividad militar o explotación minera comercial. Entonces, existe un tratado antártico y es el que limita una exploración individual, ¿verdad? Porque se considera que esta parte del planeta Tierra, y por este convenio le da esta protección internacional y de esa cuenta únicamente en conjunto pueden hacer pues investigación coordinada científica. Tenemos también el espacio ultraterrestre y la Luna. Todo el área que se encuentra más allá de la atmósfera terrestre de las naciones también está regulado por un tratado internacional. El régimen jurídico, su base legal es el Tratado del Espacio Exterior de 1967. Las reglas esenciales es que dictamina que la Luna, los planetas y los esteroides no pueden ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación. La exploración espacial debe hacerse en beneficio de todos los países. Entonces, ahora, digamos, en este tratado del espacio exterior, se da para que las potencias no tengan esa competencia de poder conquistar la Luna o otros planetas, sino que sea en conjunto eh, por el bienestar de la humanidad, no en representación de una nación exclusiva. Entonces, si nos damos cuenta, existe, digamos, muchos tratados y mucha legislación que regulan aspectos no solo que son de importancia para un Estado, sino a nivel mundial. Dentro de los territorios internacionales también encontramos las zonas o instituciones con estatus internacional especial. Licenciado Carlos levantó la mano. Sí, muchas gracias, maestra. No, buenísima explicación. Muchísimas gracias. Fíjese que solo tengo una duda a cómo se han dado los acontecimientos en el mundo últimamente. ¿Qué sucede, digamos, si, por ejemplo, bueno, es un caso que todos conocemos, ¿verdad? O la mayoría. Pero ¿qué tipo de sanción? Es que, bueno, ¿qué tipo de sanción aplicaría, digamos, si un país invadiera Groenlandia para sus intereses económicos? Sí, todos sabemos de qué estoy hablando, creo yo, ¿verdad? Pero como hay un tratado, pero ellos hacen, manejan, manipulan esas cosas a su sabor y antojo. Pero ¿qué aplica ahí, digamos, en ese caso? Ah, muy bien, muy buena pregunta, muchas gracias. Fíjese que es un tema muy importante y que esto es lo que nosotros vamos a ver nosotros aquí en este curso y les voy a hablar del tema y que cuando llegue esta clase ya ustedes van a profundizar este tema. Dentro de la idea de cuando se crean las Naciones Unidas, ¿verdad? Ya existían las naciones, pero no estaban como comprometidas o habían dejado, no había funcionado el primer grupo, la primera idea de unir naciones y que pudieran hacer leyes o crear normativa a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, posteriormente de la Segunda Guerra Mundial, según los antecedentes de la ONU, se pues, aglomeran ciertos países y prácticamente las potencias son las que dicen que la Segunda Guerra Mundial fue devastadora, ¿verdad? Porque dejó muchas pérdidas, ¿verdad? No solo pérdida humana, sino pérdidas de los recursos naturales. Entonces, cuando se crea la ONU, se crea un Consejo de Seguridad. Este Consejo de Seguridad tiene la facultad y es el que interviene en estos casos. Por ejemplo, cuando los países no cumplen sus convenios o tratados, o así como usted dice, digamos, están haciendo algo que no deben hacer. Muy bien. En ese sentido, existen mecanismos de conciliación que están plasmados dentro de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces tenemos, por ejemplo, la conciliación directa, el arbitraje. Si eso no existe y si eso no sirve, se van hasta la Corte Internacional de Justicia, que es como tribunal, el tribunal que es de la ONU. Muy bien, la Corte Internacional de Justicia. Si eso no funciona y no acata
la sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia, se remiten las actuaciones al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es ese consejo que va a entrar y que está armado por todas las naciones. Entonces, este consejo sí utiliza la fuerza en el caso en que lo necesite, ¿verdad? Pero esto tiene que ser en consenso de las Naciones Unidas. Es como la última, el último recurso que se utiliza dentro del derecho internacional para que se acaten las instrucciones dadas en favor del mundo, ¿verdad? Entonces, lo que hemos visto nosotros, y lamentablemente es un poco complejo entender, cómo no se pueden resolver estos temas de guerras que estamos viendo en el otro continente, ¿verdad? Entonces, yo en realidad al tener, digamos, al ver esta normativa de derecho internacional, sí nos damos, bueno, yo en mi caso muy particular, muy personal, al tener como un poco de conocimiento respecto a estos convenios en materia internacional y poder entender que existen mecanismos de solución de conflictos que la ONU ha plasmado y que todavía sí no logran como ventilarse en otros continentes tienen muchos problemas, temas de guerra. En nuestro continente, el problema que nosotros hemos venido arrastrando son conflictos internos, ¿verdad? Guerrillas, lucha de maras, narcotráfico. Es una lucha que nosotros tenemos en este continente. En otros continentes es impresionante las guerras que producen los conflictos por intereses económicos. Licenciada levantó la mano, disculpe, yo le vi que levantó la mano, por aquí la vi. Le doy la palabra. Ah, perdón, la había bajado porque empezó a abordar el tema, muchas gracias. Ah, Y era la consulta era por el tema, por ejemplo, Ucrania, donde no vi que pasara todo este proceso, pero tal vez no sé si sí pasó y me lo perdí. sí, muchas gracias. Fíjese que es lo que a veces tratamos de entender cuando logramos ver o leer que sí existen convenios en donde se tratan de resolver los conflictos a nivel internacional. Recordemos que la ONU es el organismo mundial, ¿verdad? De todo. Pero tenemos organismos regionales. Por ejemplo, acá la OEA es la que tendría que ver aspectos de conflictos entre países de este continente. En Europa, en Asia, existen otros organismos regionales que son los que ventilan intereses en común. Entonces, para ver este tema, sí tendríamos que, me gustaría como analizarlo y ver antecedentes antes de abordar el tema de Ucrania, ¿verdad? Entonces, porque si en realidad existieron intentos de conciliación, si se fueron ellos al arbitraje, si tuvieron alguna sentencia, ¿cuál fue el agotamiento de recursos que tuvieron, verdad? Porque si nos damos cuenta, son aspectos que nosotros muchas veces, digamos, no le damos seguimiento a los convenios o en qué parte se rompió, ¿verdad? Un convenio o un tratado y no lograron solucionarlo, ¿verdad? Entonces, para la ONU llegar a estos límites es un tema que es lo que, por eso es que nació la ONU, ¿verdad? Para evitar conflictos y que no se desate la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, existen muchos acuerdos, ¿verdad? Y muchos países que no cumplen con las sentencias, y es lo que el licenciado decía, o sea, ¿qué pasa? Entonces, aquí es donde le damos seguimiento de que existen, por ejemplo, cuando los estados pierden alguna sentencia, por decirles un ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el Estado de Guatemala ha sido sentenciado en reiteradas ocasiones por que se ha evidenciado que se violentó los derechos a uno o a un grupo de personas y entonces hay que resarcirlos de una forma monetaria y económica que le pesan al Estado de Guatemala. Entonces, el asunto es que si el Estado de Guatemala no cumple con esa erogación, el pago, la multa, que fue la sanción emitida, existen muchos bloqueos económicos, entonces no nos conviene. Entonces es un tema muy complejo que lo vamos a ir viendo cuando estudiemos la Carta de las Naciones Unidas y al momento en que un Estado es parte de la ONU, se compromete al cumplimiento y al momento de incumplir hay sanciones. Las primeras son las económicas y las más fuertes son cuando ya el caso pasa al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y entonces ya interviene, ¿verdad?
Ellos tienen la facultad para tener ese uso de la fuerza. Muy bien, vamos a ver. Entonces tenemos aquí que existen sedes en las organizaciones internacionales y los terrenos donde se ubican los cuarteles generales de la ONU. Aquí, por ejemplo, está en Nueva York, en Ginebra y en Viena, y estos tienen ese estatus de inviolabilidad territorial y extraterritorialidad. Entonces, aquí lo que hace es que se aseguran que ninguna ley local pueda interferir en la labor que hacen estos organismos internacionales. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver nosotros en el convenio, en los convenios, de los cónsules, de los consulados, ¿verdad? Que sí tenemos, digamos, por ejemplo, en el caso de Guatemala, el consulado de España, de Estados Unidos y los otros consulados que existen son territorios que se consideran propios del estado de donde vienen, ¿verdad? Pero en este caso, aquí hay un territorio internacional especial para todas las organizaciones internacionales de la ONU y son específicas en la sede de Nueva York, de Ginebra y Viena, porque no pueden interferir con la labor que está haciendo la ONU. Vamos a ver, alguien levantó la mano, no logré ver quién era. Sí, maestra, pero igual, usted ya lo explicó, muchas gracias. Es que mi duda era si las embajadas, por ejemplo, también poseen un estatus de inviolabilidad territorial, pero ¿son las embajadas como tal o solo cierto tipo de instancias? Sí, muchas gracias. Fíjese que vamos a ver el convenio de los consulados y el convenio de los diplomáticos, porque una cosa es como las instalaciones, el derecho que tienen las instalaciones a la inviolabilidad. Y, por ejemplo, el convenio de los diplomáticos, que son las personas que representan al Estado, digamos, al tercer Estado se le denomina, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos acá tiene sus 2 embajadas actualmente. Para que se instale una embajada, ¿verdad? Se le considera territorio, digamos, en este caso americano, a ese espacio en donde está la embajada y se tiene que pedir una autorización al Estado y se autoriza el espacio, ¿verdad? Y se reconoce la inviolabilidad del territorio de la embajada. Sabemos que anteriormente, históricamente, y eso vamos a trabajar el tema a profundidad cuando nos toque ver este convenio, porque sí lo tenemos dentro de nuestro programa, hubieron antecedentes en donde ustedes pueden ser un poquito curiosos de que embajadas fueron violentadas. Por ejemplo, en el caso de 1980, en los 80 en Guatemala, pues fue violentada la Embajada de España, ¿verdad? Fue un caso muy triste. Entonces, y a nivel mundial también han sido violentadas las embajadas de diversos países. Hay una historia en donde determinadas embajadas fueron violentadas y eso es lo que se trata actualmente de respetar, ¿verdad? Por eso es que existen convenios en donde se protege la soberanía, digamos, del suelo de las embajadas, pero también hay otro convenio de los diplomáticos, ¿verdad? En donde se respeta y se reconoce digamos, a los diplomáticos que vienen con esa categoría, vienen con plenos poderes, ¿verdad? Vienen con esa facultad, ¿verdad? Y también ya lo vamos a ver que también sus bienes, los vehículos y hasta qué punto pueden ser juzgados en el estado de Guatemala, por ejemplo, cuando cometen un ilícito, digamos, tienen siempre una inmunidad, pero una inmunidad determinada. Entonces eso lo vamos a ir viendo porque sí tenemos dentro de nuestro plan de estudio, vamos a estudiar esa convención, les voy a decir cómo se llama. Se llama, vamos a ver, lo tenemos aquí, es Convención de Viena. Carta Tegucigalpa. Tenemos el pacto, no, relaciones. Sí, las relaciones consulares. Vamos a leer ese convenio dentro de nuestro programa. Entonces, ahí es donde aborda todos esos aspectos, las maletas, todas las herramientas, todos los materiales que estén dentro de la embajada son inviolables. Muy bien. Tenemos, bueno, y aquí viene un tema muy, muy, muy delicado. Los canales internacionales son esos pasos marítimos interoceánicos artificiales como el canal de Suez o el canal de Panamá. En su momento histórico, aunque hoy están bajo la soberanía de sus países respectivos,
operan bajo tratados específicos que garantizan el libre tránsito permanente de barcos de todas las naciones del mundo, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Tenemos el estatus internacional de Dacin. Este fue un tema, un antecedente histórico que se dio de 1920 a 1939. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles de 1919 determinó que la ciudad no pertenecía ni a Alemania ni a Polonia. Lo que se dio en esta jurisdicción o en este territorio es que se consideraba que era de Polonia, pero el 90% vivían alemanes. Entonces, ya en esta época habían legislación que, digamos, nadie podía ser sometido, principios internacionales, ¿verdad? Entonces, este es el problema que se da y es un antecedente muy complejo porque su administración jurídica funcionaba bajo el esquema de la soberanía compartida y el control internacional directo. Entonces, teníamos una tutela de la Sociedad de Naciones, que era una liga internacional que ejercía la supervisión directa a través de un alto comisionado encargado de velar por su constitución y arbitrar las distintas constantes disputas entre las comunidades. La Sociedad de Naciones es el antecedente de las Naciones Unidas, ¿verdad? Existió primero la Sociedad de Naciones y después nace las Naciones Unidas, pero ya cubriendo todas aquellas falencias que tenía la Sociedad de Naciones, ¿verdad? Dependencia exterior de Polonia. Aunque Dacin tenía su propio parlamento interno y su moneda, Polonia estaba controlada por su política exterior y Polonia emitía sus pasaportes y manejaba las aduanas y el sistema ferroviario, garantizando su propia salida al mar Báltico. Sin embargo, había más población alemana, más del 90% de sus habitantes eran de etnia y habla alemana. Esto generó una constante tensión política y entonces los alemanes indicaban que esta parte no debería pertenecer a Polonia, sino que se debería de reintegrar a Alemania. Entonces, aquí en la Segunda Guerra Mundial y la actualidad, durante el detonante de la guerra, el estatus de la ciudad provocó la llamada crisis de Dachau. Adolfo Hitler exigió la conexión de la ciudad del Tercer Reich y el paso libre por el corredor polaco. Por supuesto que Alemania pues se negó y las tropas alemanas atacaron esta base militar polaca en Westerplatte, en Dachau, el 1 de septiembre de 1939. Aquí, este enfrentamiento marcó el inicio formal de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, actualmente, tras el fin de la guerra en 1945, el territorio dejó de ser una ciudad internacional libre, porque así estaba, ¿verdad? Sí tenía gente alemana, pero su régimen era polaco. Entonces, la población alemana fue expulsada y la zona se integró completamente a la soberanía de Polonia, siendo oficialmente rebautizada como como polaco, ¿verdad? Entonces, este intento de internacionalizar este territorio es como un antecedente de cómo se trató o se está tratando de resolver el conflicto que nosotros tenemos en Jerusalén. Entonces tenemos, en primer lugar, el estatus de Dacin fue impresionante porque se trataba de resolver un conflicto que prácticamente, si nos damos cuenta y teniendo, digamos, ahorita en la mente los elementos del Estado, el Estado me dice que tengo que tener un territorio, una población. Y en este caso, el territorio era polaco, pero la población prácticamente el 90% dice que era alemana. Entonces, si nos damos cuenta, está un poco confuso de cómo realmente se pudiera decir que Dachau era un estado.
por supuesto que pertenecía a Polonia y por eso es que los alemanes estaban solicitando y era la lucha que tenía Alemania de que fuera reanexado a Alemania. Entonces fue un problema que se dio, por supuesto que llegó a la guerra, ¿verdad? Se desató un conflicto terrible y después de toda la historia que sabemos de la Segunda Guerra Mundial, pues actualmente pertenece a Polonia. Pero teníamos un antecedente de un estatus internacional. Aquí es donde quiero llegar. Sabemos que el estado de Jerusalén es un estado que ha estado, que actualmente todavía da mucho conflicto. Es un área geográfica con muchos conflictos y sabemos que aquí en esta parte se inspiran las tres grandes religiones del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. El judaísmo y los judíos representan la prueba viviente de su antigua grandeza, el actual renacimiento y el centro de las promesas divinas contenidas en el Antiguo Testamento. El cristianismo y los cristianos representan la agonía y el triunfo de Cristo. El islamismo y los musulmanes es el sitio de una de las basílicas más sagradas y todos ven hacia allí y peregrinan para revalorizar su fe. Entonces, en este territorio converja este sitio histórico teocrático, digámoslo así, deidades, santo. Entonces, el asunto es que no se ha definido el límite del territorio a quién pertenece. Entonces, en 1948 a 1967, la ciudad estuvo dividida en dos sectores, el israelí y el jordano. Los israelíes conquistaron la parte jordana durante la Guerra de los 6 días en 1967 y se establecieron definitivamente ahí su capital. No es reconocida por Jordania ni por la ONU, considerando un corpus separatum. Aquí es donde llegamos. Entonces, se hace como teniendo el antecedente de lo que pasó con Datsun, tenemos la idea de lo que quieren hacer para internacionalizar el contexto de Israel. Entonces aquí, como había un plan histórico, la ONU, para restar soberanía local sobre Jerusalén y Belén, entonces tratan de convertirla, o eso es lo que ellos estaban pretendiendo, en un territorio neutral bajo una administración global. Entonces se comparte como la lógica jurídica de lo que pasó con la ciudad de Danzig. Entonces existe un plan de partición que inició en la ONU en 1947 y el origen de la propuesta se encuentra en la resolución 181 de la Asamblea General de la ONU, que se dio en noviembre de 1947, y esta fue diseñada para poner el fin al mandato británico de Palestina. El plan recomendaba dividir la región en dos estados independientes, uno judío y uno árabe, pero excluía por completo a la zona más sagrada de la soberanía de ambos. Entonces, esta parte en donde se encuentran la parte como santa o sagrada para ellos. La figura del corpus separatum. Para resolver estas intensas disputas sobre los lugares sagrados de las regiones abrahámicas, o el judaísmo, el cristianismo e islam, la ONU decretó que Jerusalén, Belén y sus alrededores se establecieran como un corpus separatum, un cuerpo separado, ¿verdad? Entonces, en donde sí se les diera su territorio, pero esta parte no. Entonces, la administración internacional no perteneciera ni a Israel ni a un Estado árabe, sino que sería gobernado directamente por el Consejo de la Administración Fiduciaria de la ONU. Y aquí nos vamos, se recuerdan ustedes a la figura de los estados fiduciarios, que ellos solo la administran, como su nombre lo dice, como lo vimos en los antecedentes, ¿verdad? De esta clase. Entonces, la autoridad neutral, que en este caso sería la ONU, designaría a un gobernador extranjero que no fuera ni judío, ni árabe, ni residente local, pero que sí fuera dotado de poderes para proteger este lugar santo. Entonces, se dio la desmilitarización en el área y esta área debía permanecer completamente neutral, sin ejércitos de ninguna de las dos partes del conflicto. Ya sabemos lo que pasó por las noticias, ¿verdad? Que se da como un cese al fuego durante 60 días y uno de los grupos sí ataca. Entonces, en esta parte,
no se ha logrado todavía resolver, digamos, este conflicto. Y si nos damos cuenta, estos estados siguen en conflicto porque no cumplen los elementos de un estado, ¿verdad? Es decir, esta parte en donde se establece que existe un territorio determinado. Aquí todavía el territorio sigue todavía en consenso. Es un tema de, 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 que todavía se encuentra prácticamente en disputa, ¿verdad? Entonces, tenemos acá Bueno, eso es en la iglesia, el pero ahí colapso hay del plan y parqueo, la porque realización no política. dejan Lo mismo parquear que enfrente ocurrió de la con Dacin, iglesia. el plan de internacionalización Para sobre pagar el un papel, parqueo, pues allí son fracasó, letras dice ¿verdad? parqueo. Debido a la violencia. Eh, la dirigencia judía aceptó el plan de partición en forma general, pero la árabe y los países vecinos rechazaron por considerarlo injusto. Entonces, al declararse la independencia de Israel en 1948, estalló la primera guerra árabe-israelí. El territorio planeado para ser internacionalizado quedó dividido por las armas. Israel tomó el control de Jerusalén occidental y el reino de Jordania ocupó Jerusalén oriental, incluyendo la ciudad vieja y Belén. El estatus internacional de hoy en día. Aunque el corpus separatum nunca se implementó en la práctica, marcó la jurisprudencia global. Gran parte de la comunidad internacional y la propia ONU siguen sin reconocer formalmente la soberanía absoluta de ningún Estado. El Estado sobre la totalidad de Jerusalén, argumentando que su estatus final debe resolverse únicamente mediante negociaciones de paz multilaterales. Por esta razón, durante décadas la mayoría de los países mantuvieron sus embajadas en Tel Aviv en lugar de Jerusalén. Entonces es un conflicto que se ha venido desarrollando a nivel internacional y es como el estatus de tratando de mantener un territorio internacional. Lamentablemente no se ha logrado llegar a una solución por el tema en que alguna de las partes pues no cumplió con lo establecido, porque en realidad ellos se encontraban en negociaciones de paz, ¿verdad? Y dentro de estas negociaciones se dio como un espacio de para solucionar los conflictos, y en este espacio, ¿verdad? Que se da esta temporalidad, pues vienen los ataques y es uno de los últimos, lamentablemente, encuentros que han tenido estos países, ¿verdad? Luchando por prácticamente que el territorio que todavía no ha sido reconocido oficialmente por la ONU, ¿verdad? Ni por ningún país, aunque se reconoce como Estado de Israel, pero no se definió su territorio. Y entonces aquí es donde vemos que no coincide la doctrina o la realidad con la necesidad que tiene Israel de ser declarado un Estado, porque su territorio completamente no está eh, señalizado. Y sabemos que los conflictos territoriales a nivel mundial han generado diversos problemas y en algunos, y lo hemos visto en la historia del mundo, que ha creado guerras, ¿verdad? Es decir, hemos tenido conflictos. Guatemala no es la excepción. Sabemos que existe un diferéndum territorial con el tema de Belice y que también se han dado conflictos entre habitantes que convergen en las fronteras de este diferéndum territorial, y lamentablemente sí hemos tenido pérdidas de vida humana debido a estos conflictos territoriales, ¿verdad? Que todavía no se han definido. Y de igual manera, en otros países existen muchos problemas con temas de territorio, como el tema, por ejemplo, que tenemos actualmente y lamentablemente es uno de los
últimos de los conflictos que están latentes a nivel mundial, como es el estrecho de Hormuz. El canal de Hormuz, este es un tema muy delicado, muy sensible, por supuesto, porque prácticamente se está afectando la economía a nivel mundial y es lo que nosotros hemos estado viendo en Guatemala, ¿verdad? Que derivado del conflicto que tienen los países que tienen el uso de este canal, ¿verdad? Para poder pasar con todos sus petróleo, ¿verdad? Lamentablemente a nivel mundial hemos tenido nosotros problemas económicos, ¿verdad? Es un problema que se encuentra latente actualmente y es un tema de disputas de territorio, ¿verdad? Entonces, en donde la última noticia que se tuvo al respecto internacional, que el presidente de los Estados Unidos eh, está proponiendo imponer un 20% sobre todo lo que pase por ahí y a cambio de la seguridad y el gasto de armamentos que está teniendo para poder proteger, ¿verdad? Todo lo que tenga que pasar por este canal. Entonces, son temas que en realidad competen a nivel mundial, pero definitivamente nos afecta. Y también sabemos que el derecho internacional está interviniendo, ¿verdad? Y aunque existan acuerdos internacionales, siempre hay países que no los cumplen, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que acaba de pasar con este problema que nosotros actualmente tenemos y que nosotros específicamente como guatemaltecos sí estamos afectados directamente, ¿verdad? Por la economía, porque en estas próximas semanas posiblemente vamos a tener el efecto económico con esta guerra que está suscitándose en esta parte del mundo. Tenemos derechos de los estados. Sabemos que los derechos de los estados, dentro del derecho internacional se reconoce el derecho a la independencia y a ejercer su jurisdicción. Allí es donde entra la ONU y únicamente puede imponerse cuando se han agotado todas las vías de conciliación, se ha agotado Ahorita me escribió el Liliana que ya arbitraje, llegaron, dice. se ha agotado los recursos jurisdiccionales en materia internacional y entonces el último que puede entrar es el Consejo de Seguridad, ¿verdad? Entonces, pero este es el derecho de los estados a ejercer su jurisdicción. Derecho a la conservación y a la defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que es por eso que los estados tienen ese derecho a estar armados, tener armamento, ¿verdad? Pero por eso es de que existen, que nosotros a nivel mundial y en las noticias escuchamos que algunos países en el otro continente hacen pruebas de armas, porque ellos por este derecho de defensa, tienen ese derecho a estar armados, pero ¿hasta qué punto? Hasta el punto en donde el arma no sea letal para la humanidad. Es por eso que la ONU interviene y hace investigaciones para ver qué tipo de armamento, qué tipo de investigaciones de armamento están haciendo, siempre y cuando no atenten en contra de la humanidad, sino que sus armas sean capaces de defender su territorio sin hacer un daño tan letal como lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. El derecho de igualdad. Esto significa que todos los países, por muy pequeños que sean, ejemplo Guatemala, es tan válido el voto del Estado de Guatemala en la ONU como el voto que tenga un país de potencia, de las potencias mundiales. El derecho al respeto mutuo, el derecho a la comunicación y el derecho a desarrollar y preservar su propia identidad. Ningún estado tiene, digamos, todos los estados tienen derecho a que se respeten las identidades, ¿verdad? Como ocurrió, y esto está regulado por una razón. Recordemos que, como lo vimos, creo, en la clase anterior, cuando habían conquistas de estados, estas en algún momento no existieran reglas claras y la identidad de los estados fueron arrebatadas por los pueblos que estaban conquistando, ¿verdad? Entonces, porque es un antecedente mundial, ¿verdad? Históricamente de la humanidad, donde las identidades de los pueblos han sido arrebatadas, ¿verdad? Entonces, aquí dentro de la Carta de las Naciones Unidas se plasma
el derecho que entraste al tienen los parqueo. estados a preservar Bueno, su ahora tenés que propia salirte del identidad, parqueo ¿verdad? caminando y Entonces, te vas enfrente de la de esa iglesia y cuenta, ahí a la nosotros, par, a un Guatemala es costado de la parte de iglesia, ahí una todavía hay diversidad rinconcito, ahí de se van a bajar. convenios internacionales en donde se respetan los derechos de los Sí, pueblos porque es a un costado, enfrente no se indígenas pueden en nuestro parquear. caso, ¿verdad? Entonces, y al igual que así como en Guatemala se respetan los derechos de los pueblos indígenas, en otros países de América Latina pues también tienen muy arraigada esta identidad, ¿verdad? Sus propias costumbres, toponimias, y Guatemala no es la excepción. Entonces, sabemos que lamentablemente al Guatemala ser parte de estos convenios, como es el decreto 169, que habla mucho acerca de la protección de los pueblos indígenas y todo lo que les pertenece, y dentro de esto están sus tierras y sus recursos, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, el Estado de Guatemala está comprometido a resguardar la identidad de los pueblos indígenas, autóctonos o que existen no solo en Guatemala, sino en América Latina tenemos mucho, mucho de esto, ¿verdad? Entonces, esto es uno de los derechos que reza la Carta de las Naciones Unidas y que fue creada con ese objetivo, ¿verdad? De mantener los derechos de los estados, no importando el tamaño de Estado o el poder económico que puedan tener, ¿verdad? Entonces, cuando veamos la Carta de las Naciones Unidas, vamos a ver un poquito acerca de que, por supuesto, la Carta de las Naciones Unidas sí reconoce, digamos, las posibilidades económicas que tengan los estados, sin afectar o sin violentar el derecho de igualdad. ¿Qué quiero decir? Muy Por buenas ejemplo, tardes a todos. los estados desarrollados, las potencias mundiales, tienen obligación de aportar más económicamente a la ONU por su perfil económico. Es decir, si bien es cierto, sí se establece que existe el principio de igualdad, la ONU reconoce que hay potencias a nivel mundial que por supuesto tienen más recursos, y los que tienen más recursos deben aportar más. Entonces, por ejemplo, nuestra aportación como el Estado de Guatemala no es lo mismo como que aporte, por ejemplo, Brasil. Es decir, cada estado tiene se define el porcentaje de la aportación que se otorga a la ONU. Sabemos y entendemos que cuando el Estado de Guatemala es parte de un organismo internacional, por supuesto que genera recursos económicos, ¿verdad? El hecho de pertenecer a un organismo internacional, todos los organismos internacionales tienen que tener y tienen que mantenerse económicamente, y es a través de las partes, de lo que aportan las partes, ¿verdad? Es que se mantienen. Entonces, por ejemplo, ser parte de la OEA nos genera gastos. Ser parte de SICA generan gastos. Ser parte y tener el Parlacén a nosotros como guatemaltecos nos genera una erogación de gasto, ¿verdad? Entonces, que nosotros como Estado de Guatemala pertenezcamos significa que el Estado de Guatemala está obligado a pagar su participación, ¿verdad? Una cuota que es establecida, y esa se tiene muy claro dentro del derecho internacional, pero esto en algunos depende del organismo, se manifiesta de que puede ser de forma igualitaria o es dependiendo de la situación económica de cada estado. Por supuesto que en estos pagos hay estados que se encuentran muy atrasados. Por ejemplo, en la página de la Organización de Estados Americanos, en el tema de las aportaciones, hay una parte que es pública, ¿verdad? Y ahí dice qué estados son los que se encuentran en mora y cuánto es lo que deben pagar a la organización, ¿verdad? Entonces, es por eso que, digamos, el derecho internacional regula todos estos aspectos, todo está regulado, y lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo cuando trabajemos el tema de la Carta de las Naciones Unidas, que es como el fundamento de cómo se manejan todos los convenios a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, este es el tema que traigo para el día de hoy. No sé si hay alguien que tenga algún comentario o algo que aportar antes de terminar la clase. Licenciado Elvin. Gracias, maestra. Buenos días a todos. Únicamente a manera de una reflexión, pues en teoría
todo muy bonito, todo lo que la ONU ha establecido en sus diferentes resoluciones y todo. Pero ya en la práctica vemos de que definitivamente, y pues sin ánimo de generar contradicciones o hablando de una forma desapasionada, ¿verdad? De todos modos va a tocar en esta clase, va a tocar hablar ciertas cosas de política, pues lo poco que nosotros vemos en las noticias y conocemos, definitivamente la hegemonía de los países que son los mayores contribuyentes en la ONU y cómo es que surge la ONU. La ONU no surge de que porque ya no quieren guerras. El tema es, bueno, a mi manera de pensar, con todo respeto, ¿verdad, maestra? El tema es de que Estados Unidos ya no quería, al ver que surge una nueva potencia, pues ya no quería que esa hegemonía que ellos han pretendido ejercer ya en estos nuevos siglos, pues definitivamente les genera una competencia. Entonces esa hegemonía poco a poco ha ido abarcando tanto. Imagínense el comentario que usted hace del estrecho de Hormuz, que ya ahora se vuelva negocio, que un 20% de contribución para, o sea, un impuesto, pues ya van a comenzar a poner impuestos en esos, en qué otros impuestos podrán poner en todas nosotros que somos colonias de ellos, ¿verdad? Entonces, muy interesante la clase, maestra, le agradezco bastante. Pues nosotros nos concientiza de que en dónde estamos parados, ¿verdad? No somos nada sin la hegemonía y quien pone las condiciones. ¿Cómo es posible que Israel, es un tema bastante sensible para Guatemala, Israel, ¿verdad? ¿Cómo es posible de que no respete ninguna de las disposiciones de la ONU? El tema la ayuda humanitaria y todo eso, y cómo tienen a Cisjordania, cómo tienen a la Franja de Gaza y todo, los constantes bombardeos al Líbano que desde hace mucho tiempo han surgido, y eso y muchas otras cosas, ¿verdad? Por el simple hecho de que son socios con la potencia hegemónica, ¿verdad? Y de por ahí viene todas estas situaciones, ¿verdad? Entonces, muy interesante la clase, maestra. Estamos muy atentos a sus comentarios y a todo lo que nos está exponiendo en esta segunda clase. Gracias ahí por los conocimientos y estamos atentos a la clase. Gracias, maestra. Muchas gracias, licenciado. Cuando veamos el tema de la ONU, digamos, como ustedes saben que es tema eh, que yo no me puedo salir del programa, pero siempre los invito a ver un poquito de antecedentes de cómo es que se realmente, cuál fue el fondo de cómo se crea la ONU, y usted dijo algo muy importante, ¿verdad? Sabemos que en doctrina siempre la doctrina es noble y trata de plasmar el derecho, ¿verdad? Y lamentablemente, pues históricamente nos hemos dado cuenta de que las cosas no se dan como lo plasma la doctrina, ¿verdad? Licenciada Elizabeth levantó la mano. Sí, yo solo tenía una duda. Una de sus funciones creo que dijo de la ONU, era ver si se estaban creando armas que pudieran afectar a la humanidad, y tal es el caso. ¿Sí se hubo algún proceso para ver el tema de Irán, que tiene grandes cantidades acumuladas de uranio y todo eso que se ha visto? Esa era mi primera observación, que no vi el proceso, pero no sé si porque yo no lo vi no significa que no sucediera. Y la otra es lo del 20%, pues ya hace 2, 3 semanitas que ya no se está dando. Entonces sí, eso sí lo vi. Entonces, solo duda. Sí, bueno, con temas de estrecho de Hormuz, como lamentablemente sí nos está afectando, siempre es bueno ver como un poquito de noticias, ¿verdad? Tal vez si pueden ver un poquito de noticias en Estados Unidos. Y ahorita con la ventaja que muchos hablan inglés, y si no, pues está en la traducción automática, ¿verdad? En Estados Unidos sí encuentran mucha noticia, digamos en inglés encuentran mucha noticia de cómo lo que está aconteciendo en este punto, ¿verdad? Y con el tema de las inspecciones que hace la Organización de las Naciones Unidas en cuanto al armamento, sí, fíjese que existen dentro de la Organización de las Naciones Unidas, hay muchos convenios que regulan y organismos especializados que están bajo el control específico de temas de armamentos. Entonces,
voy a investigar un poco más para ver cómo han quedado, cómo fue históricamente se desarrolló el tema de Irán, ¿verdad? Pero lo que reza la carta es que sí existen convenios y organismos especializados, así como lo que nosotros tenemos en Guatemala. Se recuerdan que un antecedente a veces como vemos las noticias, pero como hasta que estamos en esto estamos entendiendo por qué es que se dan. Por ejemplo, cuando se dio lamentablemente el hecho de las niñas que fallecieron en la casa hogar, que fueron quemadas en este lugar, coincidía con una visita de la ONU y ellos son solo que son observadores y son personas que son designadas para verificar el cumplimiento de acuerdos de que en el Estado de Guatemala, en nuestro caso, se ha comprometido y de algunos convenios a nivel internacional que el Estado de Guatemala debe cumplir. Entonces ellos son observadores y vienen a verificar los cumplimientos. Entonces, de igual manera, así como hay supervisiones en derechos humanos, hay supervisiones en temas de armamentos, ¿verdad? Pero puedo hacer un poquito de investigación para ver cuáles son los convenios o en el tema de armamentos, ¿verdad? Que se dan a nivel de la ONU y también recordemos que hay organismos regionales. Entonces, por ejemplo, no existen los mismos convenios que están dentro de la OEA, que solo nos van a regir a nuestro continente, sino que, por ejemplo, en otros continentes, como lo decía, en la relación que hacía yo de los problemas que nosotros tenemos de narcotráfico, maras, tal cosa, versus los problemas que tienen en otro continente, ¿verdad? Entonces, los convenios van variando, por supuesto, con la necesidad de lo que acontece, ¿verdad? A nivel de continentes. Pero siempre hay regulaciones que son emanadas de del organismo mundial, que en este caso es la ONU, ¿verdad? Entonces, para que vayamos viendo. Y en este curso nosotros vamos a ver el alcance que tiene la OEA y el alcance que tiene SICA, ¿verdad? Es decir, mundial, regional y subregional. Y así como por clase, nosotros tenemos en la clase y en mi programa yo tengo definido únicamente lo de la OEA, pero en la clase vamos a abordar un poquito de los organismos de otros continentes para que tengamos como la dimensión de cuáles son los organismos subregionales que existen en otros continentes, ¿verdad? Para ir como viendo esos temas y como teniendo un poquito de claridad, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, este curso les va a dar como un poquito más de ideas para ir investigando y como entendiendo qué es lo que acontece en noticias internacionales. Muy bien, yo les agradezco mucho su atención y buen provecho.